La noche olía a hierro y gasolina. En el callejón estrecho donde esperábamos la señal, el aire parecía inmóvil, como si hasta el viento temiera acercarse. Yo soy Yassin Ben Khalid, tengo 25 años y nací en un barrio antiguo de Casablanca, donde los muros están cubiertos de polvo y los techos de las casas reflejan el sol del desierto. Crecí entre el llamado a la oración y el ruido de motocicletas que nunca se detienen. Trabajaba como técnico en comunicaciones, hasta que perdí a mi hermano menor en un ataque que no entendí. Desde entonces, juré vengarlo. Me convencieron de que la sangre era la única forma de justicia, y yo les creí. Ahora, esa promesa me había traído aquí, una noche sin luna, con el detonador frío en mi mano derecha. Me habían dicho que este acto abriría las puertas del paraíso. Que mi sacrificio lavaría mis pecados y honraría su memoria. Pero esa noche, algo cambió. Cuando cerré los ojos para repetir la oración final, un resplandor ardiente me envolvió. Era tan real que sentí como mi piel se calentaba, como si el mismo sol hubiera descendido sobre mí. En medio de esa claridad, un rostro de fuego y ternura emergió. No tenía forma humana completa, pero sus ojos parecían contener todos los mares del mundo. Y entonces escuché su voz. No lo hagas. No fue un grito. Fue un susurro lleno de autoridad, un eco que me atravesó los huesos. Todo dentro de mí se detuvo. El rugido de los motores, las órdenes en mi auricular, incluso mi propio corazón. ¿Quién eres?, quise preguntar, pero mis labios no se movieron. Solo el silencio respondió, seguido de una sensación de paz que nunca había sentido antes. Al despertar, estaba empapado en sudor. El amanecer pintaba los tejados de Casablanca con tonos dorados. El llamado a la oración resonaba a lo lejos, pero por primera vez, esas palabras no me trajeron consuelo. ¿Y si fue Dios, pero no el que yo creía?, pensé. Minutos después, en lugar de dirigirme al punto de encuentro, caminé en dirección contraria. Cada paso era un acto de traición y a la vez, un grito de vida. Las calles se llenaron de murmullos, de vendedores que ofrecían pan recién horneado y té de menta. Todo seguía igual, pero dentro de mí, algo había muerto, y algo nuevo comenzaba a respirar. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía volver atrás. El rostro de fuego seguía en mi mente, repitiendo esas 3 palabras. No lo hagas. Nací en una casa humilde del barrio de Sidi Moumen, en las afueras de Casablanca. Las paredes eran del color del polvo, y el techo, de lámina oxidada, dejaba pasar la lluvia durante el invierno. Mi madre solía decir que el sonido de las gotas cayendo era la música de Dios. Yo no entendía cómo podía encontrar belleza en la pobreza, pero ahora, al recordarla, comprendo que su fe era distinta a la que yo aprendí después. Mi padre era un hombre severo, casi siempre ausente. Trabajaba en el puerto cargando cajas desde el amanecer hasta la noche. Su voz olía a tabaco y a cansancio. Cuando regresaba, apenas hablaba, se limitaba a encender la radio y escuchar noticias sobre guerras lejanas. En aquellas historias de muerte, yo veía un mundo que parecía odiarnos. Mi hermano menor, Karim, era lo contrario, alegre, inquieto, soñador. Quería ser futbolista y hablaba de viajar algún día a España. Tenía apenas 17 años cuando una bomba estalló en el mercado donde comprábamos pan y frutas. Ese día, el aire olía a carne quemada y a polvo. Recuerdo haber corrido entre los gritos, buscando su rostro. Lo encontré bajo una lona improvisada, cubierto de sangre seca. A partir de ese momento, algo en mí se quebró. Dejé de mirar el cielo y comencé a mirar el suelo. Los rezos se volvieron automáticos, mis palabras eran solo ruido. Sentía que el Dios de mi infancia se había ido, o quizá nunca había estado. Fue entonces cuando conocí a Abu Rami, un hombre de barba espesa y mirada ardiente que hablaba en las esquinas del barrio. Prometía justicia, pureza y honor. Decía que nuestros sufrimientos eran pruebas que nos conducirían a la gloria, si estábamos dispuestos a entregar todo. Los mártires no mueren, hermano, me repetía. Yo lo escuchaba con rabia contenida, con el corazón vacío. Cada frase suya encontraba eco en mis heridas. No tardé en seguirlo a las reuniones secretas donde se hablaba de una nueva causa. Allí, entre jóvenes como yo, se respiraba una mezcla de fervor y venganza.
Las paredes estaban llenas de banderas negras, y el olor a incienso se mezclaba con el del sudor. Nos enseñaban que el mundo era corrupto, que los infieles dominaban nuestras tierras, y que la sangre era la única forma de limpiar la injusticia. Me mostraron videos, discursos, imágenes que incendiaban mi mente. Poco a poco, dejé de dudar. Mi madre notó el cambio. Yasin, me dijo una noche mientras servía té, tu mirada ya no es la misma. Tu hermano murió, sí, pero tú sigues vivo. No le entregues también tu alma a la muerte. No respondí. En mi interior, esa voz maternal sonaba como un obstáculo. Creí que la fe debía ser dura, sin lágrimas ni ternura. Pensaba que sentir compasión era debilidad. Cuando Abu Rami me propuso unirme oficialmente a su grupo, acepté sin vacilar. Me entregaron un nuevo nombre, Abd al-Malik, siervo del rey. Con él, sentí que dejaba atrás a Yasin, el joven que amaba el fútbol y el mar. Comenzó mi entrenamiento, armas, códigos, señales, y sobre todo, obediencia ciega. Cada amanecer, recitábamos versos que hablaban de sacrificio. En mi pecho se mezclaban orgullo y miedo, pero lo ocultaba detrás de la devoción. Había noches en las que soñaba con Karim. Me miraba en silencio, con los ojos llenos de tristeza, como si intentara decirme algo. Pero yo despertaba antes de escuchar su voz. Creía que mi destino estaba sellado. Que algún día moriría como héroe. Nunca imaginé que, antes de hacerlo, el mismo cielo me detendría. El viaje hacia el campamento fue largo. Cruzamos caminos de tierra y aldeas olvidadas, donde los niños jugaban entre ruinas y los hombres nos miraban en silencio. Llevaba una mochila ligera, un corazón endurecido y la convicción de que estaba haciendo lo correcto. En cada parada, los líderes nos hablaban de la gloria del martirio, de cómo nuestra sangre sería semilla de una nueva era. El campamento estaba oculto en las montañas del Rif, entre colinas áridas y vientos que olían a tierra seca. Las tiendas eran simples, hechas de lona y madera. Allí dormíamos sobre el suelo, comiendo pan duro y dátiles, mientras recitábamos versículos que apenas entendía. Me dijeron que la verdadera fe no necesitaba preguntas, solo obediencia. Cada mañana comenzaba con entrenamiento físico, correr, cargar peso, disparar. Pero lo más intenso no era el cuerpo, sino la mente. Los instructores repetían una y otra vez, el miedo es del enemigo. El amor es debilidad. Solo los elegidos pueden entregar su vida sin dudar. Yo asentía, aunque algo dentro de mí temblaba. Por las noches, cuando el silencio se apoderaba del valle, pensaba en mi madre. En su voz suave, en el olor del pan recién horneado. Pero enseguida reprimía esos recuerdos, como quien apaga una llama peligrosa. No podía permitirme sentir. Una noche, uno de los reclutas, un joven de Fez llamado Hakim, me habló en voz baja. ¿Alguna vez has pensado en si Dios realmente quiere esto?, preguntó. Lo miré con dureza. ¿Dudas de la causa? Él bajó la mirada. Solo me pregunto si la muerte de inocentes puede ser voluntad divina. Esa frase me dejó inquieto. Pasé horas sin dormir, mirando las estrellas sobre el desierto. Pensé en Karim, en su sonrisa limpia, y en lo que él diría si me viera ahora. Pero a la mañana siguiente, reprimí todo. Hakim desapareció días después. Dijeron que lo habían trasladado a otra base, pero nunca volvió. Desde entonces, aprendí a no preguntar. Las semanas pasaron. Me asignaron a un pequeño grupo de comunicaciones. Mi tarea era interceptar señales, traducir mensajes y preparar detonadores. Esa responsabilidad me hacía sentir importante. Los líderes me elogiaban, decían que mi obediencia era un ejemplo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la misión, algo en mí comenzó a quebrarse. El cielo parecía más gris, los rezos más vacíos. Ya no sentía el fervor de antes, solo un peso en el pecho. Una tarde, mientras calibraba un transmisor, escuché una canción lejana que venía del pueblo. Era una vieja melodía que mi madre cantaba cuando Karim y yo éramos niños. Aquella voz me atravesó como un cuchillo. Por un instante, sentí el deseo absurdo de correr, de volver a casa, de pedir perdón. Pero los gritos de los entrenadores me devolvieron a la realidad. Los días siguientes se volvieron borrosos. Ensayos,
mapas, horarios, oraciones repetidas. Todo estaba programado. Yo debía ser el encargado de activar el detonador. Eres valiente, Yasin, me dijo Abu Rami, Dios mismo te eligió para esta misión. En ese momento, lo creí. O al menos, quise creerlo. La noche antes de partir, el campamento entero se preparó para la despedida. Encendieron antorchas, recitaron versos, nos dieron un último té dulce. Algunos lloraban, otros reían nerviosos. Yo me quedé mirando el fuego, hipnotizado por las llamas. Pensé que pronto me convertiría en una de ellas, una chispa que se apaga rápido. Antes de dormir, me arrodillé sobre la tierra fría y pedí a Dios que aceptara mi sacrificio. Pero no sentí nada. Ni paz, ni fuerza. Solo un silencio espeso. Fue la primera vez que tuve miedo de la eternidad. Esa misma noche, sin saberlo, el cielo se preparaba para romper mis certezas. Porque en pocas horas, el rostro de fuego aparecería en mi sueño, y nada volvería a ser igual. Desperté con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. El rostro de fuego seguía allí, grabado en mi mente como una marca. No lo hagas, resonaba una y otra vez, incluso mientras el sol comenzaba a iluminar las calles de Casablanca. Pasé el resto del día caminando sin rumbo. El ruido del mercado, los pregones de los vendedores, el aroma del pan recién hecho, todo parecía normal, y sin embargo, yo me sentía un extraño entre mi propia gente. El rostro me seguía donde quiera que miraba, en los reflejos del agua, en las sombras de los edificios, incluso en los ojos de los niños que jugaban al fútbol. Fue solo un sueño, me repetía. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Esa noche regresé a casa de mi madre. No la había visto desde hacía meses. Cuando abrió la puerta, su rostro envejecido me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Yasin, pensé que te habías ido al norte, dijo con voz temblorosa. No, madre. Solo necesitaba pensar. Nos sentamos a cenar en silencio. El olor del cuscús con verduras me trajo recuerdos de mi infancia, de los días en que Karim reía y la casa aún tenía música. Ella me observaba con cuidado, como si intentara leer mis pensamientos. Tus ojos están diferentes, murmuró. ¿Diferentes cómo? Antes estaban llenos de fuego. Ahora, parecen buscar algo. No supe qué responder. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé despierto mirando el techo. La voz seguía dentro de mí, suave pero firme, no lo hagas. Intenté rezar como antes, repitiendo las mismas palabras que me habían enseñado. Pero las frases sonaban vacías. Era como si hablara con un muro. A la mañana siguiente, fui a la mezquita. Quería entender. El imán, un hombre de barba blanca, recitaba sobre la obediencia y la pureza. Yo lo escuchaba, pero sus palabras se mezclaban con otras que venían de un lugar más profundo, un lugar que no reconocía. Dios es misericordioso, decía el imán. Pero entonces pensé en lo que Abu Rami solía gritar, Dios exige sangre. ¿Cuál de los dos tenía razón? Esa pregunta me perseguía. Caminaba por las calles sintiendo que mi mente se partía en dos, la del guerrero que debía cumplir su misión y la del hijo que había oído una voz llena de ternura. Intenté contactar a mis antiguos compañeros. Les dije que me había enfermado, que necesitaba tiempo. Pero uno de ellos, Saed, me respondió con frialdad. El que duda, muere antes de morir. Sus palabras me helaron la sangre. Entendí que ya no había retorno, o regresaba a ellos, o me convertía en su enemigo. Esa tarde, decidí esconderme en una pensión vieja cerca del puerto. El dueño, un anciano ciego, me ofreció un cuarto pequeño con una ventana que daba al mar. ¿De dónde vienes, hijo?, preguntó. De un lugar donde olvidé quién era. Él sonrió sin entender, y eso me alivió. Durante los días siguientes, apenas salía. Pasaba las horas observando las gaviotas y escuchando el rumor de las olas. Por primera vez, el silencio no me asustaba. Me hacía pensar. Recordaba a Karim, recordaba a mi madre, y sobre todo, recordaba el resplandor del sueño. Aquella voz no traía condena, sino compasión. Y eso me desconcertaba, porque nadie me había hablado jamás de un Dios que perdona.
Una noche, mientras escribía una carta que nunca enviaría, le pregunté al vacío: ¿Quién eres? ¿Por qué me hablaste? No hubo respuesta audible. Solo el sonido del viento golpeando la ventana. Pero dentro de mí, algo se movió, como una brasa encendida que no quería apagarse. Comprendí que mi lucha ya no era contra los infieles ni contra los enemigos de mi pueblo. Era contra mí mismo. Contra todo lo que me habían enseñado a creer. Pasaron varios días escondido en aquel cuarto del puerto. Afuera, la vida continuaba como si nada, los pescadores gritaban precios, las mujeres regateaban por el pan, y los niños corrían tras los gatos. Todo seguía igual, pero dentro de mí se libraba una guerra silenciosa. Cada vez que escuchaba el llamado a la oración, mi cuerpo se estremecía. Parte de mí quería correr hacia la mezquita, repetir los gestos aprendidos desde niño. Otra parte, la más nueva y frágil, solo quería silencio. Me preguntaba si obedecer a la tradición era lo mismo que obedecer a Dios. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, vi a un grupo de hombres repartiendo comida a los pobres. No eran parte de ninguna organización conocida. Uno de ellos, un joven de rostro sereno y mirada clara, se me acercó. ¿Tienes hambre, hermano? Negué con la cabeza, pero él insistió y me entregó un trozo de pan envuelto en papel. Dios te bendiga, dijo con una sonrisa. Aquella frase me golpeó. En mi entorno, nadie hablaba de bendición, solo de deber. Esa noche, no pude dormir. La imagen de aquel joven me rondaba. Al día siguiente, lo busqué y lo encontré en el mismo lugar. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. Porque alguien me amó primero, respondió sin dudar. Sus palabras eran simples, pero sentí que escondían algo que no entendía. Poco a poco, comencé a acercarme más. Los hombres me invitaban a tomar té con ellos. No hablaban de religión, ni de política, ni de guerra. Solo de esperanza. De perdón. De vida. Uno de ellos, llamado Elías, notó mi inquietud. Tu mirada carga un peso grande, Yasin. A veces, cuando el alma no encuentra paz, es porque ha estado buscando en la dirección equivocada. ¿Y tú cómo lo sabes?, respondí con amargura. Porque yo también busqué entre el fuego y solo encontré ceniza. Sus palabras me desarmaron. Esa noche, me invitó a su casa. Era una vivienda sencilla, con paredes blancas y un aroma a pan recién hecho. En una esquina, había un libro abierto sobre la mesa. No reconocí las letras. ¿Qué libro es ese?, pregunté. Es el Injil, dijo. El Evangelio. Me quedé en silencio. Había oído hablar de ese libro, pero siempre como de algo prohibido, peligroso, corrupto. Elías me miró con calma. No quiero convencerte de nada. Solo te leo un verso que me salvó. Abrió el libro y leyó en voz baja. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa frase cayó sobre mí como una corriente de agua fresca. Nadie en mi vida me había hablado de descanso. Solo de lucha, deber, sacrificio. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si ese descanso no existe para mí?, susurré. Si existe, respondió. El rostro que viste en tu sueño, tal vez fue él. Me quedé inmóvil. No supe qué decir. Recordé el fuego, la mirada llena de compasión, y aquella voz que me dijo no lo hagas. ¿Era posible que ese rostro fuera el de Jesús? Durante los días siguientes, volví a verlo varias veces. No me predicaba, solo me escuchaba. Pero cada conversación era como una grieta más en el muro que me separaba de la paz. Mientras tanto, mis antiguos compañeros comenzaron a buscarme. Un hombre vino a la pensión preguntando por mí. El dueño, sin saber quién era, le dijo que me había ido. Entendí que debía desaparecer. Antes de huir, pasé por la casa de Elías. Él me dio un pequeño libro envuelto en tela. Llévalo contigo, me dijo. Tal vez un día lo abras y encuentres lo que has estado buscando. Lo guardé en mi chaqueta, sin atreverme a mirarlo. Esa noche, al subir a un autobús rumbo al sur, me senté junto a la ventana y vi las luces de Casablanca alejarse. Sentí que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una vida entera. El rostro de fuego volvió a mi mente, pero esta vez no me hablaba de miedo.
Me hablaba de esperanza. El autobús avanzaba lento por la carretera que une Casablanca con Marrakech. Afuera, el paisaje se extendía seco y polvoriento, salpicado de palmeras solitarias. Yo iba con la cabeza recostada en el vidrio, sintiendo el traqueteo constante del motor como un corazón mecánico. En el bolsillo interior de mi chaqueta seguía guardado el pequeño libro que Elías me había dado. No lo había abierto todavía. El conductor encendió la radio, sonaba una vieja canción bereber. Por primera vez en mucho tiempo, una melodía no me provocó miedo. Cerré los ojos y recordé la voz de fuego, no lo hagas. En mi mente, esa frase ya no sonaba como una advertencia, sino como una invitación. A mitad del camino, el autobús se detuvo en un retén militar. 2 hombres armados subieron a revisar los documentos de los pasajeros. No vestían uniforme, pero su mirada era demasiado fría para ser de simples agentes. Cuando uno de ellos me observó con detenimiento, supe que me buscaban. «Tu identificación», dijo. Se la entregué, intentando que mis manos no temblaran. El hombre la miró, luego me observó de nuevo. «¿Yassin Ben Khalid?», preguntó. Asentí. El silencio se hizo pesado. Entonces el otro hombre intervino: «Ven con nosotros». El corazón me golpeaba el pecho. Pensé en correr, pero el miedo me paralizó. Cuando me levanté, el pequeño libro cayó de mi chaqueta al suelo. El primer hombre lo recogió y lo abrió al azar. «¿Qué es esto?», murmuró con desprecio. «¿Un libro cristiano?». No respondí. Él me dio una bofetada seca. «¿Traicionaste a tus hermanos, perro?». Los pasajeros miraban con horror. Algunos bajaron la vista, otros fingieron no ver. Yo sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. «Habla», gritó el hombre. Pero antes de poder decir algo, un disparo sonó afuera. El autobús se sacudió y todos gritaron. Los 2 hombres salieron corriendo hacia el camino. En medio del caos, alguien me tomó del brazo. «Ven, rápido». Era un muchacho joven, con una cicatriz en la mejilla y ojos decididos. Me sacó por la puerta trasera y corrimos entre los arbustos. Atrás, los gritos se confundían con el ruido del motor y el eco del disparo. Corrimos hasta quedarnos sin aire. Nos escondimos detrás de una roca grande. «¿Quién eres, Jadee?». «Elías me envió», respondió el joven. «Dijo que si algo te pasaba, debía encontrarte». Mi mente no podía entenderlo. «¿Cómo? ¿Cómo supo?». Dijo que lo sentía en oración. Nos quedamos en silencio, escuchando el viento del desierto. A lo lejos, el autobús arrancó de nuevo y se perdió entre la arena. Yo temblaba. No de miedo, sino de asombro. Aquella noche nos refugiamos en una vieja cabaña abandonada cerca de un olivar. El joven encendió una pequeña lámpara y me dio agua. «Descansa. Mañana saldremos al amanecer». Mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. El libro, el disparo, la huida, la aparición de aquel desconocido. Todo era demasiado perfecto para ser coincidencia. Saqué el Injil del bolsillo y lo abrí por primera vez. La página estaba marcada con un trozo de tela. Leí en voz baja. «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esa frase no era solo poesía. Era mi historia. Apagué la lámpara y miré hacia el cielo estrellado por la ventana rota. «Si eres tú quien me habla», susurré, «muéstrame qué debo hacer». El viento sopló fuerte, haciendo que la llama temblara. Por un instante, juraría que vi un reflejo dorado danzando sobre la pared, como un eco del rostro que había visto en mi sueño. Entonces entendí: Dios no me había detenido para salvar mi vida, sino para darme una nueva. El amanecer llegó silencioso, tiñendo el cielo con un tono anaranjado que hacía parecer que todo ardía. El joven, que más tarde supe que se llamaba Nabil, me despertó con suavidad. «Tenemos que movernos antes de que vuelvan a buscarnos». Guardé el pequeño libro en mi mochila y comenzamos a caminar entre los olivos. El aire olía a tierra húmeda y a hierbas frescas. Por primera vez en mucho tiempo, ese olor me pareció hermoso. Avanzamos durante horas, evitando los caminos principales.
A lo lejos se escuchaban motores, sabíamos que nos buscaban. Nabil conocía rutas escondidas y me guiaba con seguridad. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. Porque alguien te ama más de lo que imaginas, respondió. Sus palabras eran sencillas, pero me atravesaron como una espada. En mi interior, la voz del rostro de fuego volvió a resonar. No con miedo, sino con una ternura imposible de describir. Al caer la tarde, llegamos a una vieja casa de adobe en medio del valle. Dentro, vivía una pareja de ancianos que nos recibió sin preguntas. La mujer me ofreció pan y leche. Sus manos temblaban, pero su sonrisa era cálida. Dios bendiga tus pasos, hijo, dijo ella. Esa frase me hizo bajar la cabeza. En otro tiempo, habría rechazado aquella bendición. Pero ahora, necesitaba escucharla. Por la noche, Nabil me mostró una pequeña lámpara de aceite. Quiero enseñarte algo, dijo. Sacó de su bolso un trozo de papel arrugado y me lo entregó. Era una copia mal impresa de un texto del Evangelio. En la parte superior, se leía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Leí esas palabras una y otra vez. Eran las que Jesús había dicho antes de morir. Y en ese momento, entendí el contraste brutal. Mientras mis antiguos líderes me enseñaron que morir matando era honor, aquí había un hombre que moría perdonando. El silencio se volvió pesado. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, sin que pudiera detenerlas. ¿Por qué lloras?, preguntó Nabil con suavidad. Porque toda mi vida creí que Dios quería mi sangre, y ahora descubro que fue Él quien la derramó por mí. Me tapé el rostro con las manos. Sentí vergüenza, dolor, alivio. Todo al mismo tiempo. Era como si una puerta se abriera en lo más profundo de mí. De pronto, un ruido afuera nos hizo saltar. Faros, voces, pasos rápidos. Alguien había denunciado nuestra presencia. Nabil apagó la lámpara. Corre, por la parte de atrás, me susurró. ¿Y tú? Yo los distraeré. Ve hacia el río. Antes de que pudiera protestar, ya había salido por la puerta principal. Escuché gritos, disparos, el ruido seco de los pasos corriendo sobre la grava. Corrí cuesta abajo, con el corazón en la garganta. El libro del Evangelio apretado contra mi pecho. Llegué al borde del río justo cuando la luna se levantaba sobre el valle. Me arrodillé, temblando, mirando el reflejo de las estrellas en el agua. Detrás, los gritos se apagaban poco a poco. No sabía si Nabil estaba vivo o muerto. Solo sabía que alguien había dado su vida por mí. Entonces miré al cielo y grité, sin importarme si alguien escuchaba. Dios, si eres tú, dime qué quieres de mí. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas. En medio de ese torbellino, sentí algo, una presencia. No era fuego ni voz audible, sino una claridad interior tan intensa que todo el miedo desapareció. No vi un rostro esta vez, pero supe quién era. Y allí, de rodillas junto al río, sin entender completamente lo que hacía, dije por primera vez su nombre. Jesús, si tú eres la luz que me detuvo, muéstrame el camino. El agua reflejó un destello dorado, como una respuesta silenciosa. Y supe que nunca volvería a ser el mismo. Los días siguientes fueron una mezcla de huida y silencio. Caminé por caminos de tierra, dormí en graneros, bebí agua de los ríos. No sabía hacia dónde iba, solo que debía seguir lejos. Cada sonido en la noche me hacía sobresaltar. El miedo se había vuelto mi sombra. Al llegar a las afueras de esa huida, encontré refugio en una vieja casa de pescadores abandonada. Las paredes estaban cubiertas de sal y el aire olía a algas. Desde la ventana podía ver el mar. Ese mar que Karim soñó con cruzar, y que ahora era mi escondite. Durante el día apenas salía. Observaba las gaviotas desde la rendija, escribía en un cuaderno pedazos de pensamientos. A veces abría el pequeño evangelio que Elías me había dado y leía en voz baja. Cada palabra era una chispa en la oscuridad. Una tarde, escuché pasos afuera. Me escondí detrás de una pared. 2 hombres hablaban en voz baja. Dicen que el traidor está por esta zona. Sí, el que desertó antes del ataque. Tiene que pagar. El sonido de esas voces me heló la sangre.
Eran de mi antiguo grupo. Me habían encontrado. Esperé hasta que se fueron, conteniendo la respiración. Cuando el silencio volvió, me arrodillé y recé, pero no como antes. No repetí fórmulas. Solo dije: Jesús, si realmente estás conmigo, no me dejes caer. Esa noche no dormí. Recordé a Nabil, su valentía, su sonrisa antes de correr hacia el peligro. Quise creer que aún vivía, pero en el fondo sabía que había entregado su vida para salvar la mía. Al amanecer, salí del refugio y busqué un pueblo cercano. Mis piernas temblaban, el cuerpo dolía, pero el alma tenía una fuerza que no entendía. Encontré una pequeña panadería en la entrada del mercado. Una mujer mayor, con pañuelo azul, me miró con desconfianza. Busco trabajo, aunque sea por un plato de comida. Ella me observó un momento, luego asintió. ¿Puedes ayudarme a cargar los sacos de harina? Pero no hables mucho, aquí todos preguntan demasiado. Así empezó mi vida escondida. Cada día amasaba pan, servía a los clientes y al caer la tarde me sentaba en la playa a mirar el horizonte. Nadie sabía quién era en realidad. Nadie, excepto el Dios que me había encontrado en medio del fuego. Cierta noche, mientras recogía los utensilios, un hombre entró a la panadería. Vestía una chaqueta oscura y su voz me resultó familiar. Busco a un joven llamado Yasin. El corazón me dio un vuelco. La mujer respondió desde el fondo. Aquí no hay nadie con ese nombre. Él sonrió de manera inquietante. Lo encontraremos. Y cuando lo hagamos, no habrá misericordia. Cuando se fue, ella se acercó a mí y dijo en voz baja: No sé quién eres, pero el miedo en tus ojos lo dice todo. Huye antes de que sea tarde. Empaqué mis pocas cosas y salí esa misma noche. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento soplaba fuerte desde el mar. Caminé por la costa, dejando que las olas borraran mis huellas. A lo lejos, una tormenta comenzaba a formarse. Rayos iluminaban el horizonte, y cada relámpago parecía recordar el rostro de fuego que había visto en mi sueño. ¿Por qué no me dejas en paz?, murmuré al cielo. El trueno respondió con un rugido que me hizo detenerme. Pero no sentí terror. Sentí presencia. Entendí que no estaba huyendo solo de los hombres, sino también de lo que debía aceptar, que mi vida ya no me pertenecía. Me arrodillé en la arena empapada, levanté las manos y dije con voz quebrada: Si este camino es tuyo, dame valor para seguirlo, aunque me cueste todo. El viento se calmó de repente. El mar pareció escuchar. Y por un instante, la oscuridad se llenó de una paz que no tenía explicación. Sabía que vendrían por mí. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. La tormenta no tardó en llegar. El viento azotaba las palmeras, el mar rugía con fuerza y las olas golpeaban las rocas como bestias furiosas. Caminé sin rumbo, empapado, con la ropa pegada al cuerpo. Sentía que cada paso me alejaba más del mundo que conocía, y me acercaba a algo que aún no comprendía. Encontré refugio en una pequeña choza de pescadores abandonada. Encendí una lámpara vieja y me senté junto a la ventana, mirando el relámpago reflejarse en el agua. El sonido del trueno era tan fuerte que parecía que el cielo mismo gritaba. Saqué el pequeño evangelio de mi chaqueta. Las páginas estaban húmedas, pero todavía podía leer. No temas, porque yo estoy contigo. Leí esa frase varias veces, intentando creerla. Pero cuando escuché un golpe en la puerta, el miedo regresó con toda su fuerza. Yasin Ben Khalid, abre la puerta. Eran ellos. Sus voces eran las mismas que había oído en el muelle. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Podía huir por la ventana, pero el viento era tan fuerte que casi arrancaba las tablas. Si me quedaba, me encontrarían. El golpe se repitió, más fuerte. Sabemos que estás ahí. No huyas más. Cerré los ojos y recé en silencio. Jesús, si realmente estás conmigo, dame la fuerza que no tengo. Entonces recordé algo que Elías me había dicho: la luz no huye de la oscuridad. La enfrenta. Respiré hondo y abrí la puerta. El viento entró de golpe, levantando arena y agua. Frente a mí había 3 hombres. Uno de ellos, el que estaba al frente, era Saed, mi antiguo compañero.
Su mirada estaba llena de ira y tristeza. Te busqué por toda Marruecos, dijo. ¿Por qué lo hiciste, Yassin? ¿Por qué traicionaste la causa? No respondí. El viento hacía que su túnica se agitara como una sombra viva. No traicioné la verdad, logré decir. Solo encontré otra que no conocía. Otra verdad no existe, tú negaste el honor, negaste a tus hermanos, negaste a Dios. Dio un paso hacia mí, apuntándome con un arma. Arrepiéntete y vuelve. Todavía podemos limpiar tu nombre. Sentí el frío del metal en mi frente. Pero por primera vez en mi vida, no tuve miedo de morir. No puedo volver, Saed. Porque el Dios que conocí, no pide muerte, da vida. Sus ojos se llenaron de rabia. Apretó el gatillo. El disparo sonó, pero no sentí el impacto. El trueno estalló al mismo tiempo, cegándonos por un instante. La lámpara cayó al suelo, y un resplandor azul iluminó la choza entera. Los hombres gritaron. Saed retrocedió, cubriéndose los ojos. ¿Qué es esto?, murmuró. En medio del resplandor, no vi un rostro, pero sí una luz tan intensa que llenó cada rincón. Era la misma presencia de mi sueño, pero ahora no en fuego, sino en paz. El viento se detuvo. Solo se escuchaba el sonido suave del mar. Bajé la mirada y vi que el proyectil había atravesado mi chaqueta, pero no mi cuerpo. El libro del Evangelio estaba rasgado, con la bala incrustada entre las páginas. Saed cayó de rodillas, temblando. ¿Qué hiciste?, balbuceó. ¿Qué poder es este? No es poder, le dije, es amor. Él me miró confundido, los otros dos huyeron hacia la playa. La tormenta comenzaba a disiparse. Me acerqué a Saed y coloqué mi mano sobre su hombro. No vine a luchar contra ti, hermano. Vine a decirte que hay perdón, incluso para nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Se levantó lentamente y se alejó entre la lluvia. Cuando el silencio volvió, me arrodillé otra vez. El libro mojado seguía entre mis manos, abierto en una página que decía: Yo soy la resurrección y la vida. Entonces comprendí, aquella bala que no me mató no fue suerte. Fue gracia. Y ese momento se volvió mi segunda vida. El amanecer llegó con un silencio que parecía nuevo. Después de la tormenta, el mar era una lámina calma y brillante. Me quedé largo rato mirando el horizonte, con el Evangelio entre las manos. Las páginas estaban húmedas, rotas por la bala, pero seguían legibles. Yo soy la resurrección y la vida, leía esas palabras una y otra vez, sin poder contener las lágrimas. Había sobrevivido. Pero más que eso, había renacido. Durante días, caminé hacia el interior del país, siguiendo caminos secundarios. En cada pueblo, veía rostros cansados, miradas que reflejaban el mismo vacío que yo había sentido durante años. Quise hablarles de lo que me había pasado, pero sabía que debía esperar. No por miedo, sino por respeto. En una aldea cerca de Beni Mellal, encontré a un joven que reparaba bicicletas frente a su casa. Me ofreció agua y pan, y al ver el Evangelio asomando de mi chaqueta, me miró en silencio. Eres de los que buscan al que da vida, ¿verdad? Me sorprendió. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Porque yo también lo busco, respondió con una sonrisa. Su nombre era Samuel, aunque me confesó que no era el que aparecía en sus documentos. Me llevó a un lugar escondido detrás de unas colinas. Allí, en una cueva amplia y fresca, un pequeño grupo de hombres y mujeres se reunía cada semana. No había símbolos, ni imágenes, ni adornos. Solo una lámpara de aceite, un pedazo de pan y un cántaro de agua. Cuando entré, todos me miraron con cautela. Una mujer anciana se levantó y dijo con voz suave: ¿Eres el que el Señor salvó de la bala? Me quedé sin palabras. Samuel asintió y explicó cómo había oído hablar de mí. Al parecer, Nabil había sobrevivido y había contado mi historia antes de desaparecer nuevamente. La mujer se acercó, tomó mis manos y dijo: Entonces, hijo, el espíritu ya te trajo hasta aquí. No entendía del todo sus palabras, pero sentí una paz profunda. Nos sentamos en círculo. Alguien comenzó a cantar una melodía muy antigua, casi un susurro.
No necesitaban instrumentos, la sinceridad en sus voces era suficiente. Sentí que algo dentro de mí se encendía, como una llama tranquila. Luego, Samuel leyó un pasaje del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa frase me golpeó con fuerza. Había tomado armas en nombre de una causa que exigía muerte, y ahora escuchaba de un maestro que pedía vida entregada, no destruida. Cuando terminaron de leer, me preguntaron si quería orar. No sé cómo hacerlo, respondí. Solo habla con él como hablas con un amigo, dijo la mujer anciana. Cerré los ojos. Sentí el corazón acelerarse. Jesús, no sé qué soy ahora. He sido violento, mentiroso, lleno de odio. Pero tú me buscaste en el fuego, me salvaste en la tormenta, y no entiendo por qué. Si realmente me quieres, enséñame a seguirte. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Cuando abrí los ojos, todos estaban llorando también. Nadie dijo nada. Solo me abrazaron, uno por uno, en silencio. Después, Samuel me habló del bautismo. Es el símbolo del nuevo nacimiento. No es fácil hacerlo aquí, pero si realmente crees, Dios abrirá el momento. Esa noche no dormí. El sonido del viento en la entrada de la cueva me recordaba el mar, la bala, la luz. Pensé en Karim, en mi madre, en todo lo que había perdido, y en lo que ahora había encontrado. Ya no era el mismo Yassin. Ni siquiera el Abd al-Malik que habían inventado para mí. Era un hombre libre, aún con miedo, pero libre. Y supe que mi camino ya no podía ser el de la huida. Ahora debía aprender a vivir para él. Pasaron algunos días en aquella cueva escondida entre las montañas. Cada amanecer, la luz entraba por una grieta en la roca y dibujaba un arco dorado sobre el suelo. Para mí, ese resplandor era como una señal, una nueva vida comenzando, poco a poco. Durante ese tiempo, Samuel me enseñó lo que significaba seguir a Jesús. No era una doctrina ni una lista de reglas, sino un camino. Él no vino para que te mates por Dios, sino para mostrarte que Dios ya dio su vida por ti, me decía. Escuchaba en silencio, a veces sin entender, pero todo dentro de mí se movía como si finalmente el mundo tuviera sentido. Una noche, mientras compartíamos pan y té caliente, Samuel habló con voz baja. Yassin, el grupo ha decidido celebrar tu bautismo. No será fácil, pero creemos que ha llegado la hora. Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por el peso de la decisión. ¿Dónde será? En un pozo antiguo, a unos kilómetros de aquí. Vamos al amanecer, cuando nadie transita por el camino. Esa noche casi no dormí. Recordé mi primer entrenamiento militar, los juramentos, los gritos, el olor del polvo, y luego, comparé ese recuerdo con el silencio de la cueva y la paz en los rostros de quienes me rodeaban. Era como si hubiera cruzado un universo entero. Al amanecer, caminamos en silencio. Éramos 7 personas, con mantas sobre los hombros. El aire estaba frío, y el canto de los pájaros llenaba el valle. Llegamos al pozo, rodeado de piedras cubiertas de musgo. Samuel me miró y dijo: Este agua no tiene poder en sí misma. Lo que cambia todo esto entrega. Me quité la chaqueta y bajé despacio al interior del pozo, donde el agua era oscura y helada. Cerré los ojos. Todo mi pasado pasó ante mí, la guerra, el rostro de fuego, la bala detenida por el libro, los gritos, el perdón. Samuel levantó la voz y oró. Señor Jesús, recibe a este hijo que vuelve a ti. Que su vieja vida muera aquí, y que de este agua nazca un hombre nuevo. El agua cubrió mi rostro. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. No había sonido, ni miedo, ni peso. Solo una luz inmensa, como aquella del sueño, envolviéndome. Cuando salí del agua, el sol golpeó mis ojos y me pareció que todo brillaba diferente. Ya no eres Abd al-Malik, dijo Samuel. Tu nombre vuelve a ser Yassin, pero con un nuevo significado, amado y libre. Todos aplaudieron en silencio, riendo y llorando al mismo tiempo. Sentí una alegría que nunca había conocido. Pero la paz duró poco. Mientras regresábamos, vimos polvo levantarse en el horizonte, 2 motocicletas se acercaban rápido por el camino. Samuel me empujó hacia los arbustos. Corre hacia el río,
nosotros los distraeremos. Me negué. No los dejaré solos otra vez. Esta vez no es huida, hermano. Es propósito. Nos separamos. Desde lejos, vi cómo los hombres armados se detenían frente a ellos, gritando. Reconocí la voz de Saed. Estaba furioso. No escuché disparos, pero vi cómo los obligaban a arrodillarse. Mis piernas temblaban. Quise correr, intervenir, pero una voz interior me detuvo. Permanece quieto. Yo estoy con ellos. Esa certeza me quebró. Me arrodillé entre los arbustos, orando por ellos. Cuando el sol se ocultó, el valle volvió al silencio. Caminé de regreso al pozo. El agua reflejaba el cielo anaranjado. Sentí una brisa suave y una voz dentro de mí susurró. Ahora, Yasin, eres mío. Caí de rodillas y lloré. No por miedo, sino por gratitud. Por fin entendía, morir a mi viejo yo había sido el verdadero sacrificio que Dios pedía. Esa noche, encendí una lámpara pequeña y abrí el Evangelio. Las páginas mojadas aún olían a polvo y a milagro. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sonreí. Por primera vez, no tenía nada, y sin embargo, lo tenía todo. Los días posteriores al bautismo fueron diferentes desde el primer amanecer. Todo parecía tener otro color, el azul del cielo era más profundo, el sonido del viento más suave, incluso el olor del pan recién hecho en las aldeas parecía un regalo nuevo. No había dejado de ser el mismo hombre por fuera, mi barba, mis manos endurecidas, mi acento del barrio pobre de Casablanca, pero dentro de mí, todo había cambiado. Me quedé en la región de Beni Mellal, trabajando con un campesino que no hacía preguntas. Su granja estaba rodeada de naranjos, y el aire siempre olía a fruta dulce y tierra mojada. Dormía en un pequeño cobertizo, y cada noche leía unas páginas del Evangelio, marcadas con pedazos de tela para no perder el hilo. A veces, mientras regaba los cultivos, pensaba en mis antiguos compañeros. ¿Seguirían buscándome? ¿Seguirían creyendo que mi muerte era una deuda pendiente? Pero cuando ese pensamiento me llenaba de temor, recordaba las palabras que Samuel me había dicho antes del bautismo. La verdadera libertad no es vivir sin peligro, sino vivir sin cadenas. Una tarde, mientras regresaba del campo, escuché un llanto detrás de unos matorrales. Era un niño, de unos 8 años, con la rodilla herida y la ropa rota. Me acerqué y le ofrecí agua. ¿Dónde está tu familia?, le pregunté. Mi padre fue arrestado. Mi madre, no sé. El miedo en su voz me partió el alma. Lo llevé a la granja y le di pan y abrigo. Esa noche, cuando dormía, me quedé observándolo. Su respiración tranquila me recordó a Karim, mi hermano. Entendí que Dios me estaba devolviendo lo que había perdido, la capacidad de amar sin esperar nada. Al día siguiente, llevé al niño a la casa de una viuda del pueblo que cuidaba huérfanos. Cuando le conté lo sucedido, ella me miró a los ojos y dijo: Tú hablas como alguien que conoció la oscuridad y decidió caminar hacia la luz. No supe qué responder, pero sus palabras me acompañaron el resto del día. Comencé a ayudar a esa mujer. Reparaba sus herramientas, cargaba agua, cortaba leña. En las noches, nos reuníamos en su patio y ella contaba historias de la Biblia a los niños, con una voz suave que hacía que todos se quedaran callados. Yo solo escuchaba, temeroso de decir algo incorrecto. Pero poco a poco, los niños empezaron a acercarse a mí. Cuéntanos una historia, Yasin, pedían. Una noche, les conté mi historia. No toda, solo el principio, sin mencionar los detalles peligrosos. Les hablé de un hombre que había escuchado una voz que le dijo no lo hagas, y de cómo esa voz lo salvó. ¿Y quién era esa voz?, preguntó una niña. Era la voz del amor, respondí. Los niños me miraron fascinados. Esa noche, mientras caminaba de regreso al cobertizo, me di cuenta de que por primera vez, yo estaba sembrando vida, no muerte. Con el tiempo, algunas personas del pueblo comenzaron a notar que había algo distinto en mí. Me pedían consejo, me confiaban sus penas. Yo no tenía respuestas perfectas, solo compartía lo que había aprendido, que la misericordia siempre vence al miedo. Una mujer joven, cuyo esposo había muerto en un ataque, me dijo un día:
Siempre pensé que Dios nos castigaba. Pero cuando hablo contigo, siento que Él escucha. Esas palabras me hicieron comprender que la fe no era un refugio personal, sino un río que debía fluir hacia otros. Sin darme cuenta, el mismo hombre que había sido entrenado para destruir ahora era instrumento de consuelo. No tenía templo, ni púlpito, ni nombre nuevo. Pero cada mirada que encontraba, cada pan que repartía, cada herida que curaba, era una oración viva. Y en las noches, cuando el silencio cubría el valle, levantaba la vista al cielo y decía en voz baja: gracias por no dejarme morir, para que otros puedan vivir. El tiempo comenzó a pasar de forma distinta. Los días ya no eran una cuenta regresiva hacia la muerte, sino una suma de pequeños milagros, un amanecer sin miedo, un niño que reía, una oración que nacía sin esfuerzo. Pero Dios aún tenía algo más preparado para mí. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa de pan, vi un grupo de hombres descargando mercancía de un camión. Entre ellos, un rostro me paralizó. Saed. El mismo que había intentado matarme aquella noche en la choza. Su cabello estaba más canoso, su mirada cansada, pero lo reconocí al instante. Mi primer impulso fue esconderme. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Pensé en huir, desaparecer entre la multitud, pero una voz interior me detuvo. No fue para esto que te salvé. Respiré hondo y avancé. Cuando me vio, su expresión cambió. Primero incredulidad, luego miedo. Yasin, murmuró. Asentí en silencio. Durante unos segundos ninguno habló. El bullicio del mercado parecía apagarse a nuestro alrededor. Finalmente, él rompió el silencio. Pensé que estabas muerto. Y yo pensé que tú no volverías a cruzar mi camino. Nos quedamos frente a frente, dos hombres que habían compartido la misma oscuridad y ahora caminaban por caminos opuestos. ¿Qué haces aquí?, preguntó con recelo. Trabajo, ayudo, vivo, respondí. Saed apretó los puños. Yo lo perdí todo, Yasin. Cuando desapareciste, el grupo me culpó de tu huida. Me torturaron, me dejaron tirado. Perdí la fe, la familia, todo. Bajó la mirada. ¿Por qué Dios te salvó a ti y no a mí? Sentí un nudo en la garganta. No lo sé, hermano. Pero sé que Él también te busca. Saed rió con amargura. ¿Te volviste predicador ahora? No. Solo sé lo que vi, y lo que me cambió. A mí también me destruyeron. Pero encontré perdón. Guardó silencio. Las manos le temblaban. Entonces, sin pensarlo, le ofrecí el pan que llevaba. Toma. No tengo mucho, pero es tuyo. Él lo aceptó, mirándome confundido. ¿Me das comida después de lo que hice? Jesús me dio vida después de lo que yo hice, ¿cómo no darte pan? Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se pasó la mano por el rostro, avergonzado. Yo, no sé si puedo creer en eso. No tienes que creer todavía. Solo acepta ser amado. Nos quedamos en silencio. Luego se fue sin decir palabra. Yo lo observé alejarse, con el corazón ardiendo. Esa noche, mientras oraba en el cobertizo, pedí a Dios que lo alcanzara. No con castigo, sino con la misma misericordia que me había alcanzado a mí. Los días pasaron. Una mañana, al despertar, encontré una nota bajo la puerta. Estaba escrita con letra temblorosa. No sé quién es ese Jesús del que hablas, pero hoy dormí en paz por primera vez en años. S. Apreté el papel contra mi pecho. Lágrimas me nublaron los ojos. Ese pedazo de papel era más valioso que cualquier cosa. No sabía si volvería a ver a Saed. Pero entendí que el perdón no necesitaba aplausos ni testigos. Bastaba con sembrarlo. Con el tiempo, seguí ayudando en silencio. Enseñaba a leer a los niños, reparaba radios viejos, compartía el evangelio a quienes querían escuchar. Algunos me rechazaban, otros se quedaban pensando. Cada encuentro era una semilla. Una tarde, la mujer viuda con la que colaboraba me dijo: tu rostro cambió, Yasin. Ya no tienes el brillo del miedo, tienes el de la esperanza. Sonreí. No soy yo, es Él.
Esa noche, el viento soplaba desde el mar y por un instante creí ver en el horizonte el mismo resplandor del sueño. No un fuego que destruye, sino una luz que guía. Y entendí que la mayor victoria no era haber sobrevivido, sino haber aprendido a amar sin miedo. Escribo estas palabras desde un lugar que no puedo nombrar. No por miedo, sino por prudencia. El camino que elegí sigue siendo peligroso, pero la paz que tengo no la cambiaría por nada. Han pasado 3 años desde aquella noche en que un rostro de fuego me dijo, no lo hagas. Y desde entonces, cada día que respiro es un recordatorio de que la misericordia no conoce fronteras. A veces todavía sueño con aquel momento. Pero ya no me despierto con terror. Ahora, esa voz se ha convertido en mi guía, mi consuelo, mi destino. Mi madre murió poco después de mi huida. No alcancé a despedirme, pero una vecina me dijo que en sus últimos días repetía: mi hijo volverá, y será un hombre de luz. No entendí cómo lo supo, pero creo que las madres oyen lo que el cielo les susurra. Vivo entre montañas, ayudando a quienes cruzan las rutas del desierto. Muchos son refugiados, otros buscan una nueva vida. Yo les doy pan, agua y, cuando me lo permiten, esperanza. Algunos me miran con sospecha, otros se sientan a escuchar. No predico con discursos, hablo con gestos. Un vaso de té, una venda sobre una herida, una sonrisa en medio del cansancio. Porque aprendí que el amor no necesita ser explicado para ser entendido. A veces, cuando el sol se esconde y el cielo se llena de tonos rojos, abro el evangelio que aún conservo. Está roto, quemado, marcado por el disparo que no me mató. Esa bala sigue ahí, incrustada entre las páginas de Juan 11. La guardo como testimonio. Cada vez que la toco, recuerdo que lo imposible puede transformarse en milagro. He perdido mucho, sí. Amigos, familia, nombre. Pero lo que encontré no tiene comparación. Encontré libertad sin venganza. Fe sin violencia. Dios sin miedo. Sé que mi historia puede parecer imposible. Pero quiero que sepas, hermano, hermana, que no importa cuán lejos hayas corrido, hay una voz que todavía te llama por tu nombre. Esa voz no te grita. No te condena. Solo dice, no lo hagas. No te destruyas. Ven a mí. Yo la escuché en medio de la oscuridad. Y esa voz cambió mi destino. Hoy, cuando camino entre los olivos o escucho las olas del mar, siento que el mismo fuego que un día me detuvo ahora arde dentro de mí, no para consumir, sino para iluminar. A veces, las personas que ayudo me preguntan: ¿por qué haces esto? ¿Qué ganas? Y yo les contesto: no hago nada para ganar. Ya gané cuando entendí que fui perdonado. Si estás leyendo o escuchando mi historia, quiero pedirte algo. No apagues esa voz que te llama. Tal vez suena suave, tal vez no la entiendas todavía, pero te aseguro que es real. No importa cuán oscuro sea tu pasado, ni cuán profundo sea el pozo donde caíste. Jesús sigue bajando a los pozos para levantarnos. Yo soy prueba de eso. Mi nombre es Yassin Ben Khalid, y esta es mi historia. La de un hombre que fue ciego por la ira y ahora ve con los ojos del perdón. La de un hijo que buscó venganza y encontró misericordia. La de un enemigo que se volvió hermano. Y si alguna vez sientes que la vida no tiene sentido, recuerda estas palabras. La luz sigue brillando en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Esa misma luz puede brillar también en ti. Solo tienes que permitirle entrar. Porque lo que él me dijo aquella noche, no lo hagas, ya no era una orden de detenerme, sino una invitación a vivir. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que esté pasando por una oscuridad parecida. Comenta con fe. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, vi la luz del perdón. Esa será tu manera de declarar que la esperanza todavía vence, incluso donde parecía imposible. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales de transformación, testimonios de personas que encontraron a Cristo en los lugares más inesperados. Y recuerda, Dios no se cansa de buscarte.